Soy Angelique Tichenor, escritora, juez literaria y comisaria del Festival Lloret Negra. Empezar un libro, una obra literaria, un sueño, un proyecto, es muy fácil. Acabarlo es muy complicado. Son muchas horas, mucha dedicación, mucho tesón, mucha hipoteca de tu vida en un viaje alucinante que, una vez publicado, hoy entra en sociedad vestido de largo esta obra literaria para compartirla con todos vosotros. Bienvenidos, de nuevo muchas gracias por acompañarnos, gracias a esta maravillosa biblioteca de San Gervasio por darnos su hospitalidad, por ofrecernos hoy este calor y por poder estar aquí todos juntos apoyando, sumando y enriqueciéndonos de la cultura y de las letras de Xavier. Como os decía hace un momento, empezar una obra literaria es muy fácil, es un sueño de muchos y solo unos pocos lo alcanzan. Una vez tienes tu obra literaria escrita, lo que deseas, lo que ansías, después de ese viaje alucinante que te lo has pasado de maravilla, es compartirlo. Porque qué sentido tiene a veces para el escritor si guardamos nuestras obras, aunque tiene esa cuarta que muy pronto verá la luz. Y ahí os lo dejo en el suspenso, o sea que ya os podéis anotar la cita en el calendario de la próxima. ¿Qué sentido tiene si no la podemos compartir? Entonces ahí viene también agradecer a la editorial, en este caso Editorial Atlantis, porque es muy fácil apostar por las grandes plumas. Es muy fácil apostar por un nombre conocido, por un autor, por un escritor, por una obra que llenará librerías. Pero todos los grandes empezaron desde el minuto uno. No hay ningún Mario Vargas Llosa que empezara con un montón de novelas publicadas. Alguien tuvo que creer en él. Porque si no, si nadie cree, aquello, el camino se convierte en polvo y al final no podemos disfrutar de la riqueza literaria. Entonces, el creer, como hoy vosotros estáis aquí acompañando a Xavier, sumando, potenciando, eso es un enriquecimiento brutal. Y en este caso, la Editorial Atlantis apostar por esas nuevas voces que, a pesar de esa tercera novela, pues tienen muchas más letras, frases, capítulos, hasta hilvanar esta obra literaria que vamos a compartir con todos vosotros. Es una obra literaria a caballo entre una novela y un ensayo. Algo muy complicado de hacer, muy difícil, porque, ¿cómo os diré yo? Una novela es un largo recorrido de largo alcance. Una poesía es un corto recorrido de largo alcance. Y un relato es un bólido que sale a 160 y acaba al final a 320. Son diferentes formas de volcar en una hoja de papel, en un ordenador, diferentes formas de expresión. Pero lo que él ha conseguido, lo que él os comparte, lo que vais a poder disfrutar en nada, es algo diferente. Y porque como todo no está creado, y esa es la grandiosidad, la belleza y la magia de la literatura, es que no todo está inventado y no todo está escrito. Y como no hay dos obras literarias iguales, porque no hay dos escritores iguales, esta obra es completamente diferente en cierta forma a lo que hasta ahora hayáis leído. Yo, antes de proseguir, de nuevo felicitarte, porque es un trabajo continuo, brutal. La tribu de los buceadores no tiene nada que ver con bucear, nada, nada. Ahí os lo dejo, pero sí tiene que ver con viajar. Viajar, porque os voy a decir una cosa, viajar, uno se va a Australia, uno se va a Perú, uno se va, pero la magia existe cuando no mueves los pies de sitio y viajas. Esa es la grandiosidad de hacer un viaje. Es sin estar
En ningún sitio estás en un montón de sitios, en un montón de lugares, en un montón de cuestiones y en un montón de preguntas, en un montón de esos 40 años prácticamente, os puedo decir, de un viaje alucinante, como os digo yo, muchas veces sin mover los pies de sitio, porque el cuerpo lo tenemos, pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde va? ¿Qué se pregunta? ¿Qué se responde? Es una escritura, una profundidad, una esencia que os hará cuestionaros muchísimas cosas. Pero antes de zambullirnos en ella, de nuevo deciros que creer en alguien es el valor más grande de la amistad. Desde aquí yo os comento, os pido, como yo también pido en mis presentaciones, que todas las preguntas, todas las cuestiones, todo, absolutamente todo, se lo digáis a él. Porque eso es el enriquecimiento del escritor. Bueno, los artesanos, que al final somos artesanos de la escritura, porque no dejamos de crecer y no dejamos de aprender, y solo aprendemos gracias a vosotros, a todos vosotros, porque no seríamos nada el trabajo del artesano de la escritura sin los lectores. Seríamos nada, no tendríamos un feedback. En la escritura, como bien sabéis, es el trabajo más humilde que existe, pero es el único de todos los artes, absolutamente de todos, desde el cine, desde la música, desde la pintura, el único que el que lo recibe controla el tiempo. Porque cada uno de nosotros controlamos nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de pausas, nuestro tiempo de respiración y nuestro tiempo de imaginar y de preguntarnos y de cuestionarnos. Es una novela atrevida, novela ensayo atrevida, obra literaria atrevida, lo vais a ver, lo vais a encontrar. Y, como os digo, cada uno de vosotros, de toda esta sala, os vais a preguntar muchas cosas. Ya os lo dejo. No es una novela de suspense, pero quizás sí, como él me decía. Es que no veo que sea una novela negra. Digo, bueno, vamos a ver. Y que no es negro en esta vida, porque yo creo que prácticamente, vamos, si levantamos un papel en blanco, sale. Yo, la primera pregunta, Xavier, me gustaría si vamos a viajar, más que zambullirnos. Porque eso de zambullirnos no es una zambullida, que no es un buceo, ¿a que no? No, de hecho, me lo han preguntado varias veces, le referencio siempre al apartado de deportes. Hay un libro que se llama Fundamentos del Buceo, que es un gran libro y en el cual pueden leer. Esto no tiene nada que ver con el buceo. Es un viaje de 40 años en caminos, decisiones, dejar atrás otros caminos. Me preguntaban hace un momento, puedo compartirlo, me preguntaban si tiene algo que ver con las anteriores obras que has escrito. Había una pregunta antes de empezar, fíjate tú, antes de empezar ya estábamos allí liados, o sea, digo, pues esta me la retengo y sobre todo lo que así, que os animo a todos a que vamos ahora que eso no se nos puede escapar, a preguntarle todo lo que se nos apetezca, para que vivo vas a salir, o sea, que tú tranquilo. Cuéntanos. Bueno, antes de empezar, me gustaría daros las gracias, porque la verdad es que me pone los pelos de punta ver esta sala. Es mi vida, representada por todas las personas que estáis aquí. Podría hacer circulitos y engancharía y haría un mapa de toda la gente importante en mi vida y de todas las cosas relevantes en mi vida. Con lo cual es mucha presión. El poder estar aquí delante de vuestros es realmente una auténtica fotografía. Y os tengo que decir que hay algunos protagonistas del libro. No lo sabéis, pero como mínimo cuento 5 que hay y que están presentes en la sala y igual en algún momento hacen alguna pregunta.
no sé si van a querer descifrarse, pero están aquí en la sala hoy presentes. Este es un libro, Angelique, que es un libro muy íntimo. Tú hablabas de 40 años, Sí. supongo que veis aquí que todos que tengo 40 años, 35, y no, pero realmente cuando tenía 10, 12 años, ya empecé a formularme un poco estas preguntas, y ha sido un hobby, un divertimento de 40 años de ahondar en todas estas preguntas. Y en el fondo el libro es a mí me gusta definirlo como un road movie existencial, en donde vamos pasando por diferentes caminos, en esos caminos vamos encontrando algunas verdades, hay algunos caminos que los vamos apartando, porque hay un momento que ya no nos los creemos, y hay otros caminos en donde vamos encontrando verdad. Y vamos haciendo el camino y vamos creando asentamientos y asideros que se nos van mostrando a medida que avanzamos. Y uno se confunde siempre entre la verdad en mayúscula y la verdad en minúscula. Cuando hacemos un asentamiento en el viaje, nos pensamos que es una verdad mayúscula, que estamos conectando con la verdad mayúscula. Y muchas veces, al cabo de un tiempo, nos damos cuenta de que estábamos en la verdad minúscula. Y esa verdad se nos rompe. Y ahí hay un insight, y hay una rotura. Y se nos muestra una nueva verdad. Y así vamos haciendo el camino. Los caminos, porque hay muchos caminos. En mi caso, pues empecé con la religión, después empecé el camino de la ciencia, después la filosofía, la psicología, la mística, la espiritualidad, el conocimiento ancestral, las pseudociencias, y hemos ido haciendo caminos variados, y en cada uno de ellos hemos ido encontrando verdades que se han ido posando. Y lo bonito ha sido que en un momento dado hemos empezado a ver cruces de caminos, y caminos que convergen, y caminos que se integran, y donde parecían caminos totalmente separados, uno empieza a ver convergencias, y empieza a ver cosas que se integran y cosas que conducen. Es un viaje, yo os diría, que parte de un concepto básico, que no sé si vosotros compartís, y es una pregunta que os quiero hacer, y me gustaría que fuera un poco bilateral toda esta charla, Angelique, que es la angustia existencial. Es decir, ¿cuántos de vosotros tenéis angustia existencial? Angustia existencial en el sentido de plantearos por la mañana, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es esto que estamos viviendo? De verdad, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene esto que estamos viviendo? Y ahí vienen las tres grandes preguntas, lo que llaman la tríada, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Y ahí uno hace un camino. Y probablemente muchos de vosotros, me cuesta pensar que si pensáis en el sentido de vuestra vida, decís, oye, ¿qué es lo que tiene sentido en mi vida? Y la vida que... Yo me he montado una vida, y le he dado un sentido. ¿De dónde sale ese sentido? Y probablemente hubo algún momento que hubo una cosmovisión. Entendisteis algo de la vida y dijiste, por ejemplo, podríais haber dicho, la vida es un absurdo y no tiene ningún sentido. Por tanto, me suicido. No estaríais aquí. O por tanto, pues oye, pues no, pues le doy un sentido a la vida, el que sea. O puede que estéis en una vida de propósito, y puede que estéis en una vida, pues que seáis un eremita, y hayáis llegado a la conclusión que la vida es oración, y que la vida es rendirse a un Dios mayor. O puede que seáis un artista y que vuestro sentido es entender el flow del universo y poder conectar con la vibración del universo. Sea lo que sea, ahí ha habido algún momento en donde os hicisteis las preguntas y llegasteis a unas respuestas. Y algunas veces os quedasteis ahí, otras veces os las seguís preguntando. En mi caso, como soy un poco enfermizo,
en este tema, pues no he parado durante 40 años, no he parado, he estado por aquí, por allá, por el lado, por la izquierda, por delante, por arriba, por abajo, y en ese camino, en un momento dado, pues he sentido pues la llamada de compartirlo, y de compartir, de decir, oye, hasta aquí he llegado. No sé si he llegado muy lejos, no he llegado, pero hasta aquí hemos llegado, y con todo lo que os puedo mostrar. Hoy me ha dicho Angelique, sobre todo, no de respuestas, con lo cual no vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer ni una spoiler, pero el libro pues muestra hasta dónde hemos ido. Pero bueno, no vamos a hacer spoiler, pero a ver, yo siempre digo que y seguro que algunos de la sala escribís, escribir es una terapia, está clarísimo. O sea, escribir es un liberar una carga emocional, un volcar todo aquello que te apetece, un sentirte absolutamente libre, sin barreras, sin prejuicios, sin estereotipos, sin esclavitud social. Escribir es un balón de oxígeno. Incluso, bueno, no es este el caso, pero bueno, a veces pues no se nos dice que los que escribimos género negro nos queremos mucho todos. Digo, claro, si es que nos cargamos hasta el apuntador, pues a ver, luego en la vida real, vamos, nos queremos con locura, claro, porque ya hemos descuartizado a todo Dios. Entonces, la pregunta es, y siempre ponemos al culpable al mayordomo, pobrecillo, se las carga todas. La pregunta es, escribir, volcar, preguntarte, ¿te ha liberado de una, no sé si podría decirse, de algo interior? O sea, ¿te ha ayudado, digamos, no a digerir, porque evidentemente no, las preguntas seguirán estando, pero hay respuestas, algunas las has encontrado, otras seguramente las estás buscando, pero ¿te has sentido de maravilla? Cuéntanos. Sí, yo creo que el escribir te pone orden y te ayuda a estructurar aquello que estás viviendo, aquello que estás sintiendo, aquello que se te está mostrando como verdad, y te emplaza a hacer un ejercicio de estructura y de orden y te hace cuestionarte. El viaje, esta también es una idea muy importante. Para viajar, yo creo, para viajar bien en este campo, uno tiene que tener una actitud determinada, que es una actitud de apertura, por un lado, porque hay que abrirse a todo, hay que facilitar el que te lleguen todas las posibles verdades, pero al mismo tiempo hay que ser escéptico. Y hay que combinar las dos cosas, porque a medida que se te muestran cosas, pues hay que aprender a valorarlas y discernir, y aparcar unas y tirar por otros límites. Y hay que aprender también a formarte. Hay veces que chocas contra realidades que te es muy difícil superar. Por ejemplo, en la ciencia, pues hay un momento que chocas contra la física fundamental. Y ahí chocas con unas matemáticas muy complicadas. Por ejemplo, si optas, para irme al otro extremo, ¿no? Si optas por seguir el camino Zen, pues hay muchas de las experiencias que les pasan a los Zen que no pasan hasta el cuarto año de práctica. Y es como una universidad. Y si tú quieres experimentar determinados estados expandidos de conciencia, no vas a llegar hasta después de 4 años de mucha práctica. Y eso a veces, pues lo fácil es cerrar el camino. Este camino no me interesa, no me voy a meter ahí no hay verdad, y sencillamente me olvido de él, ¿no? Y lo difícil es mantenerte ahí abierto en los caminos. Y en muchos no vas a llegar muy lejos, porque tú sabes que llegará un momento, pues lo que decíamos antes, que en determinado nivel de matemáticas, pues ya no vas a llegar, porque no das para más. Y hay gente muchísimo más inteligente que tú, que ha llegado mucho más lejos ahí, y ahí lo que tienes que hacer es escuchar a esos maestros, que es un camino también de maestros y de compañeros. Es decir, es un camino que tienes que saber escoger muy bien tus maestros, en cada uno de los caminos, y tienes que saber escoger muy bien tus compañeros, la gente con la que viajas y la gente con quien vas al lado. Yo aquí tengo, por ejemplo, 3 compañeros, David, Elena y Santi, que vamos haciendo periódicamente unas cenas maravillosas
en donde compartimos una parte de estos caminos y cada uno lo está haciendo de manera un poco diferente, pero los cuatro somos bastante vinculadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otros compañeros también que comparto en otros ámbitos, ¿no? Entonces, ese es el camino que hay que ir haciendo. Ya no me acuerdo la pregunta que has hecho. Yo tampoco, pero bueno, igualmente. No, pero al final estamos descubriendo realmente lo que... ¿Se te ha quitado la angustia? Exactamente, esa creo que era la pregunta, ¿no? No, te has sentido liberado, exacto, al escribir muy bien, oye, primero también se me había ido. Te has liberado, te ha enriquecido, exacto, escribir. Yo creo que la angustia existencial, y ahora ya daría spoiler. No, hasta aquí puedo las queremos decir, como aquello que decía, hasta aquí puedo contar, ¿no? Lo que puedo decir, hasta donde puedo decir, es que hay respuestas que vas encontrando y que te hacen vivir un poco más en paz y sereno, aunque yo creo que el motor del viaje es la angustia existencial. En el momento, cuando ya no la tenemos, cuando ya nos instalamos en una verdad y decimos, es que ya he llegado, ya sea una verdad mística, ya sea, por ejemplo, la típica verdad de la ciencia materialista, ¿no? De que somos un polvo en el universo, insignificante, no importamos, y después de la muerte no hay nada, y tal. Bueno, nos podemos instalar ahí, y ya nos quedamos ahí, y ya está. A partir de aquí, pues ya uno no tiene angustia existencial. Claro, nos conformamos y listo, ¿no? Y entonces la angustia existencial es decir, no, quiero más, quiero comprender más, quiero ir más allá. Entonces, yo creo que es saludable en el camino mantener cierto nivel de angustia existencial, ¿no? Yo sí que os diré realmente que cuando llega un manuscrito a la editorial, pues hay una serie de lectores que van, pues bueno, analizando, bueno, las novelas, valorando la calidad, y esta novela sí que esta novela a caballo entre novela y ensayo, cuidado, les ha sorprendido gratamente porque no es el uso atípico, ¿no? de una novela o de una obra literaria al corriente, sino que abre, como digo yo, ¿no? Un montón de puertas, un montón de preguntas, un montón de cuestiones, y bueno, al final pues te deja esa sacudida, ese interrogante, esa necesidad, ¿no? de encontrar respuestas, esa necesidad de preguntarte. A veces no de todo tenemos respuestas, es verdad, no de todo. A veces no hay las respuestas, o no de momento. Es así, es correcto. Es así, y después yo creo que también cada camino tiene su método y tiene su profundidad. Si te metes en la ciencia, pues es un camino impresionante que va abriéndose brecha, y que cuando profundizas pues encuentras determinadas respuestas, pero se te abren muchísimos interrogantes. Y a medida que profundizas más y vas cada vez más lejos, pues tienes más respuestas y tal. Y la ciencia tiene que seguir su método, y tiene que seguir avanzando en su método. Igual que la psicología o la filosofía pues tiene su método, e igual que la mística o la religión tiene su método y tiene su manera de ir avanzando. Entonces ahí uno tiene que intentar moverse en ese campo e intentar avanzar lo más que pueda, y intentar ver. Muchas veces es un avance en espiral, muchas veces tienes la sensación que has vuelto a la orilla, y de repente dices, hostia, tanto 40 años aquí y vuelvo al mismo lugar, y después al cabo de un tiempo pues parece que avances y vas haciendo un camino que miras atrás y dices, hombre, algo sí, y algo sí que vamos avanzando y algo sí que vamos comprendiendo. Yo tengo una pregunta. ¿El título? La tribu de los buceadores. Una vez, claro, digamos que vuelcas, ¿no? En cada página, ¿lo tenías claro? ¿Cómo fue? Porque a veces esto es un poco complicado realmente, y además
sobre todo en la siguiente pregunta que yo te voy a hacer, que ahora viene la siguiente, pero el título, porque me parece muy, muy sugerente y al mismo tiempo, ostras, es como si quisieras englobarlo todo, ¿no? La tribu de los buceadores, hay mucha gente que me dice, ya lo has escrito este libro, ya lo presentaste hace 2 años, o hace 3 años, porque hace 2 años y pico presenté un libro que se llamaba La tribu de los buceadores. Y ese libro era un viaje de autoconocimiento y de, Que sobre sí, que todo, hablábamos hace un momento, exacto. de psicología, ¿no? La tribu de los buceadores nace de una persona que está aquí en la sala, y que no vamos a decir su nombre, que ya lo dije en la última presentación que hice. Y que lo sabe. Y que lo sabe, que O sea, en una que... cena que hicimos hace muchos años, me dijo, hay una cosa en Alemania que hacen que se llama la Weltanschauung, que es esta idea de escribir en un momento dado de la vida tu cosmovisión, cómo ves tú el mundo. Y bueno, los 50 años es un buen momento, tengo 40, pero los 50 años es un buen momento para hacerlo. Y entonces mi idea con la tribu de los buceadores es hacer una trilogía, en donde el primero lo centraba mucho en autoconocimiento y en psicología y en todo este viaje. Después acabé en la estantería de la autoayuda, que es lo peor que me podían hacer. Porque no era tu propósito. No era mi propósito. De hecho, era una crítica ácida a la autoayuda. Y la tercera también será la tribu de... Y la tercera también será la tribu de los buceadores. Que es la que está en el cajón. ¿Qué es la que está en el cajón? Que es la cuarta. No, es la tercera. De la tribu de los No, ya, pero será la cuarta. No, No sé, al final... Y la segunda va sobre las grandes preguntas y sobre el viaje hacia las grandes preguntas. La tercera me gustaría que versara sobre mi entendimiento también de la sociedad, la economía, la política, la humanidad, y que está muy relacionada con el proyecto que sabéis que en el que estoy, muchos de vosotros, que es Ship2B, que es todo este proyecto en el que estoy y que tiene mucho que ver con el tercer libro. No tanto como... el segundo sí, porque al final el Ship2B acompañamos proyectos con propósito, con sentido, gente que busca su sentido, y la tribu de los buceadores es ir a buscar el sentido profundo de la vida y aquello que nos conecta con nuestra existencia y con las grandes preguntas que nos hacemos ante la vida, ¿no? Sí, bueno, si alguien tiene preguntas, que por favor, adelante. Sí, yo tengo que una nos estamos enrollando. Sí, yo tengo una pregunta también. Después de leer tu obra literaria, no sé si me la puedes contestar o no, o la puedes dejar en el suspenso. Al final yo me he preguntado, ¿somos dueños de nuestros caminos? O si no me lo puedes preguntar, lo dejamos ahí en el suspenso, pero yo me he preguntado, ¿somos dueños de coger lo que queremos y dejar de lado lo que no queremos, o realmente no lo somos? Si no puedes contestar, no contestes, ¿eh? No, porque no quiero que, a ver, ¿no? Te contestaré con una pregunta que la resuelvo en el libro. Que la resuelvo en el libro. Porque si te doy la respuesta, no me leerán el libro. No, entonces por eso te digo, pero como se trata al final de que lo que tú me decías es que es una novela, no sé si es de género negro, bueno, de momento estamos lanzando aquí un suspense, una intriga y una tensión, o sea, contéstame con esa pregunta. Es decir, hay mucha gente que piensa que la vida no tiene sentido, que es un absurdo, y que uno se construye su propio sentido. Y a partir de aquí uno hace lo que puede. Hay unos que se suicidan, los otros se dedican a vivir intensamente y los otros se dedican a montar una vida digna, una vida bonita en donde vivir, porque la vida no tiene sentido. Y ese es un camino. Hay mucha gente que piensa que no, que sí que hay señales y que hay un propósito especial, una inteligencia. No le quiero llamar Dios, le vamos a llamar un diseño inteligente que si se le sabe escuchar nos marca un camino y nos da señales, y por tanto el sentido es buscar ese camino. Y entonces hay muchas cosas que apuntan en una dirección y hay muchas cosas que apuntan en la otra dirección, y el debate está aún abierto. Y yo me mojo un poco en el libro, pero eso ya no lo voy a decir. No, es un tema muy relevante, ¿no? Pues la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Bueno, porque al final es lo que decíamos, la literatura te permite eso, cruzar ese umbral y permitirte
ser, pues eso, ¿no? Intrépido y lanzarte, digamos, a lo que a lo mejor pues en otro medio, digamos, de, no sé, de publicación, pues igual a lo mejor estarías un poco más censurado, y en cambio la literatura te permite... Al final yo siempre digo que las obras literarias son un poco sentencia y huella de notaría de muchas cosas que ocurren, tanto reales como muchas cosas de las que nos se pregunta bueno, el hombre, ¿no? La humanidad. Al final esta obra literaria, pues dentro de, más allá de que estemos nosotros en otro camino, ¿no? En otro universo, o llamémoslo como sea, quedará ahí, pues eso, en el año tal, la cantidad de preguntas que en un momento dado pues se hizo la humanidad, y al final las obras literarias son herencias, que son huellas, son testimonios, yo creo que muchas veces no somos notarios un poco de los hechos además contados más allá de lo que os digo, más allá de esa esclavitud social, porque al final volcamos lo que nos apetece, como nos apetece, y nada nos detiene, ¿no? Es esa magia, ¿no? De la libertad que te da la literatura, y realmente luego se siente uno de maravilla. Es que es así. ¿Cuánto tiempo has estado para escribir esta segunda? 40 años. No, en serio, va, en serio. Los 40 son los que tenías en tu cabecita. Luego, ¿cuánto tiempo? No, más o menos. Un libro para mí siempre tiene como 3 partes. Hay una parte en que lo concibes, que es para mí la más larga, y aún no te has puesto a escribir. Después escribir es relativamente corto, y mucho menos de lo que la gente piensa. Y después hay una etapa muy larga de revisar, y que ya lo sabes, y después ya cuando entras en todo el proceso de edición, ¿no? Pero más o menos ha sido un proceso de 2 añitos. 2 años. Desde el anterior. Además es que es verdad lo que dice él, es que no es por nada, pero y si hay algún escritor en la sala va a compartir lo que ahora mismo voy a decir. Somos muy pesados, no paramos de corregir, no paramos de modificar, somos muy pesados. O sea, a veces hasta yo pienso que no sé, las editoriales y todo, porque es que no paramos de corregir. Y ahora te voy a decir una cosa, y a mí me pasa que cojo una novela de las mías y la vuelvo a leer y volvería a cambiarlo. No sé si esto te va a pasar, cuidado, porque las novelas están recién, la obra está recién salida del horno. Siempre, ahora que hoy he recibido el libro, que por cierto casi no llega, y hemos vivido una historia familiar que, bueno, ha habido, madre mía, hemos sufrido un montón hoy porque no llegaban. Pensaba que no lo sabías. Sí, ha sido dramático. Yo que te quería sacar el sofocón. Y yo ya cambiaría 2 capítulos. ¿A 2? Ostras, tú eres peor que yo. Ya 2, madre de Dios santísima. O sea, no te quedas con 2 frases, ya 2 capítulos. ¡Qué barbaridad! Guau, pues tú eres más pesado que yo, entonces. Yo creo que tendríamos que... Venga, va, preguntas, va. Es que yo estoy aquí, a ver, alguien quiere preguntar. Venga, animaros. Venga. Bueno, las preguntas no... ¿Nadie quiere preguntar? Venga. Venga, ¿Todo chicos. es la experiencia personal o has hecho también investigación? Es muy buena pregunta, y yo te diría que el viaje cada persona lo hace diferente. En mi caso ha sido un viaje en donde he ido formándome en muchas cosas y teniendo experiencias muy diversas por otro lado. Entonces, hay una parte, yo te diría que yo me creo mucho lo de los 3 ojos del conocimiento, que es lo que captas a través de la experiencia directa, y lo que captas por los sentidos, y lo que captas por la razón. Y entonces eso necesita elaboraciones diferentes. Y en el caso, por ejemplo, de la ciencia, si quieres profundizar, tienes que estudiar mucho, y tienes que ver mucho, y tienes que analizar mucho, y tienes que tal. En el caso, por ejemplo, de las experiencias meditativas, contemplativas, o de las experiencias más de carácter místico, pues es mucho más la práctica, y es mucho más profundizar en la práctica. La filosofía, por ejemplo, es un tema muy a mí me ha ayudado mucho el debatir con gente que tiene posiciones contrarias, y el poder contraponer argumentos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en cada camino lo vas haciendo un poco a tu manera.
Más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Más. Aquí. Venga. Yo no, esta faceta tuya la conozco poco, esa es la verdad, pero por casualidades luego de la vida, no hace mucho estuve con una persona, un conocido, y que tiene inquietudes muy similares a las tuyas, por lo que veo, y me estuvo hablando del doctor Manel Sanz Segarra, no sé si sabes de él, porque también de la marinera, el hombre con su experiencia y toda la vida que tiene, que un poco al final de su trayectoria pues esté con inquietudes muy similares, ¿no? Sí. Manel Sanz Segarra es una persona que se ha hecho súper famosa estos últimos años en el campo de las experiencias cercanas a la muerte. Y es un cirujano de toda la vida del Hospital de Bellvitge, médico tradicional con una visión muy materialista del mundo, que en sus últimos años entra en contacto con las personas que tienen paro cardíaco, encefalograma plano, y que después no se acaban muriendo porque resucitan, y después cuentan historias extraordinarias de cosas que les pasan. Es un campo que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte. Hay un capitulito en el libro que habla sobre las experiencias cercanas a la muerte, que hay muchísima gente que lo ha estudiado, hay muchísima bibliografía, se está haciendo mucho estudio científico a día de hoy sobre este campo. Es un tema que choca mucho. Hay una experiencia, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte que mucha gente la vive, que es personas que se encuentran ante una valla que saben que si la cruzan se mueren. Y en un momento dado no la cruzan y despiertan. Y dices, ¿cómo puede ser que una persona con paro cardíaco, encefalograma plano, sin ningún tipo de actividad, pues muestre una experiencia de este tipo y que además sean similares entre muchas personas, ¿no? Pues reviven su vida en muchas veces, ven la luz y entonces, bueno, son experiencias que te llevan un poco al paradigma del idealismo en vez del materialismo, ¿no? Y que están abriendo un camino y una brecha, y que hay mucha gente que los está estudiando científicamente. Ahora hay un experimento en la Universidad de Nueva York por un doctor que se llama Sam Parnia, que pone a esta gente con letras detrás están en el quirófano y tienen letras y tienen sonidos. Y por tanto, si su conciencia sale del cuerpo, tienen que ser capaces de ver las letras o de escuchar los sonidos. ¿Son capaces de hacerlo? Bueno, han hecho el primer experimento y hay una persona que ha sido capaz de detectar uno de los sonidos. Veremos cómo avanza y veremos hacia dónde va. Pero es uno de los campos apasionantes que se está abriendo y en donde hay una cierta convergencia del mundo espiritual y del mundo científico. Y Manel Sanz Segarra tiene la gracia que lo explica como un doctor de pueblo. Por eso se ha hecho tan famoso, porque es un tío que, bueno, pues podría ser el médico de tu pueblo. Y cuando te lo cuenta, pues te deja bastante alucinado con todo lo que está viviendo, ¿no? Sí, me presento por si no me conoces, soy David Sagristá y soy el presidente del club de fans de Xavi Pont. Seguimos todo lo que haces, hemos leído los libros, sabemos que tienes un podcast y alguna vez hasta lo escuchamos, ¿no? Y nos estábamos preguntando, tocando un poquito en la actualidad, la inteligencia artificial que está avanzando mucho. Todos conocemos al ChatGPT y se habla de que va a haber la inteligencia artificial general, que va a ser más inteligente que los humanos. ¿Qué luz crees que puede aportar a estas grandes preguntas que nos hacemos? Porque una cosa es el primer libro que iba más de autoconocimiento y ahí pues el trabajo es más personal, ¿no? Pero estas preguntas que están ahí fuera, de dónde venimos, cuál es el sentido que tiene todo, ¿cómo crees que va a ayudar la inteligencia artificial a entenderlo mejor? Gracias, David. Será un placer conocernos la sesión. No, la inteligencia artificial es un mundo que no se os escapa, que es alucinante. Todo el mundo decía que la inteligencia artificial no podía ser creativa. Sabéis que cuando Deep Blue gana Kasparov, gana Kasparov porque tenía todas las partidas de ajedrez de la historia. Y por tanto, por estadística y por saber las jugadas que funcionaban, gana Kasparov.
Pero unos años después, una inteligencia artificial gana al Go, al mejor jugador de la historia, del momento de Go en China. Un juego muchísimo más complicado que el ajedrez. Y lo gana haciendo una jugada que nunca se había hecho en la historia. El Go es un juego que se juega poniendo las fichas en los lados y nadie va al centro, y algunos la habéis jugado, ¿no? Y de repente la inteligencia artificial, el movimiento me parece que es el 34, ¿no? De repente se pone en el centro. Y el mejor jugador de la dice, ostras, y es una jugada que no se había hecho nunca antes. Y gana la partida. Y entonces, ¿es creativa la inteligencia artificial? Bueno, pues parece que sí. Entonces, a partir de aquí entra lo interesante, que son las grandes preguntas, ¿no? Que las grandes preguntas son, ¿puede llegar a ser libre la inteligencia artificial? Y la más gorda de todas, ¿no? ¿Puede llegar a ser consciente la inteligencia artificial? Y ahí es un gran interrogante. Y hay mucha gente que te dice, no, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la consciencia. Y van por lados diferentes, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que sí, que por la acumulación de redes neuronales y de tal y que cual, habrá un momento que aquello se volverá consciente, o se volverá libre. Si eso pasa, querrá decir que somos un poco robots, porque somos robots biológicos, que en un momento dado, la biología, a través de todos sus procesos, con la física, la química, la biología, todo, es capaz de generar consciencia. Y por tanto, el paradigma materialista se impondrá. Y veremos de que, pues no, pues oye, lo que parece que es una cosa especial como la consciencia, pues no lo es tanto. Y ahí hay muchísimo debate al respecto y habrá que seguir muy de cerca estos próximos años para ver qué ocurre, y para seguirlo muy de cerca, y es un debate súper apasionante. Gracias, David. ¿Más preguntas? Nos quedan un par de preguntas y rematamos. Elena. Hay una pregunta, sí. Por ahí. Hola. Ahí. Pues Sí. en tu libro hablas de física cuántica y de misticismo. Yo te quería preguntar si has encontrado algún punto en que los dos se encuentran, ¿no? El misticismo y la física cuántica. Te lo preguntaré en otras palabras, para que me entiendas. Si no es ¿bailarían un tango el Dalai Lama y Werner Heisenberg? Bueno, esta es una súper pregunta. Y, a ver, la física cuántica es una cosa muy complicada, como todos sabéis, que ha sido una emergencia muy potente de este siglo XX, de un entendimiento de la materia en un nivel subatómico. Y es una cosa extraña, y es una cosa muy diferente de lo que nos encontramos en el nivel supratómico, ¿no? Y por tanto, pues genera muchas preguntas. Por otro lado, las experiencias místicas cuando se tienen, y las experiencias profundas, o las experiencias, a veces cuando se utiliza la palabra mística la gente ya lo relaciona con la religión, pero hay mucha espiritualidad no religiosa, y es experiencias contemplativas, experiencias directas, experiencias de contacto directo con la realidad. Pues ahí pues sientes cosas que son muy diferentes de la consciencia habitual. Entonces en este siglo XX se ha pervertido un poco el dos cosas que van en paralelo se han intentado juntar, y se ha desarrollado lo que se llama el misticismo cuántico, y por ejemplo a una persona que se llama Deepak Chopra, que es una persona que muchos lo conoceréis del mundo espiritual, pues se le ha dado el IG Nobel, que son los premios Nobel a la gente más que atenta más contra el conocimiento científico, ¿no? Y por tanto ahí hay mucha controversia. Dicho lo cual, hay 18 teorías en la física cuántica de qué es lo que colapsa la función de onda en la física cuántica. Y 5 de ellas tienen que ver con la consciencia. Es decir, 5 de las 18 creen que es la consciencia la que colapsa la función de onda. Por tanto, bueno, igual sí que hay un vínculo, pero lo que no se puede es pervertir ese vínculo. Cuando te mueves en círculos espirituales y en círculos de pseudociencias, pues ves que hay claramente un abuso del término cuántico y las curaciones cuánticas y toda esta terminología que ahí a mí se me eleva la antena escéptica ante eso.
Ahora, dicho lo cual, ¿puede haber verdad ahí? ¿Puede haber una convergencia? Podría ser. Podría ser y habría que verlo, ¿no? Tendremos que dejarlo aquí porque si no nos va a dar tiempo después a que todo el mundo pueda disfrutar de tu obra literaria. La verdad es que ha sido un placer, es un placer haber podido estar aquí hoy. Felicidades de nuevo, Xavier, por toda esta grandeza, por todo lo que nos has compartido, por todo lo que vais a descubrir. Y oye, adelante en esa cuarta, quinta, sexta, quién sabe. Además, bueno, quién sabe si algún día hasta incluso la vemos cinematográficamente, o sea, nunca se sabe. A ver, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Solo una cosita. Tenemos previsto, hemos reservado un bar aquí delante, donde haremos una copita de cava y haremos un poquito de pica pica y nos encantaría que nos pudierais acompañar. Estaremos todos ahí. Aquí haremos ahora un poquito de firma de libros, los que queráis comprar el libro. He intentado decir pocas cosas para que compréis el libro y los demás pues también pues nos vemos todos ahí. Me gustaría mucho saludaros a todos ahí. Y bueno, yo quería decirte también que, bueno, bienvenido a nuestra gran familia. Sabes que tienes tu casa y de nuevo felicidades. Gracias.